Señor, reconocemos que no hay... Sábado 14 de octubre. Hermanos, nos acercamos a un nuevo fin de semana ya de este mes de octubre, y es un privilegio el poder compartir una vez más el mensaje de la bendita palabra de Dios. El evangelio para hoy está tomado de San Lucas capítulo 11, versículos del 27 al 28. Doy lectura a la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba a la multitud, una mujer del pueblo gritando le dijo: dichosa la mujer que te llevó en su seno y cuyos pechos te amamantaron. Pero Jesús le respondió: dichosos todavía más los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Continuamos con la meditación del capítulo 11 de San Lucas, capítulo que hemos estado leyendo, ¿verdad?, durante esta semana, y que continuaremos todavía, pues, la próxima semana, ¿verdad?, el día lunes, con una respuesta que está pendiente sobre una de las preguntas o peticiones que escribas y fariseos le hicieron al Señor. Hoy el evangelista nos introduce una narración, o podríamos decir una explicación de cómo era la aceptación del Señor Jesús en medio de la multitud, cómo el ministerio del Señor se desarrollaba en medio de aquellas multitudes que le seguían. Y es que el ministerio mesiánico o el ministerio del Señor Jesús se caracterizó por tener mucha intensidad, por tener mucha actividad, ¿verdad? El Señor, pues, Él aprovechaba su tiempo constantemente, moviéndose de un lugar a otro, llevando el mensaje de la bendita palabra de Dios. Y se nos ha dicho cómo eran multitudes que seguían al Señor, multitudes que encontraban en Jesús su consuelo, multitudes que encontraban en el Señor esa respuesta, y que obviamente el Señor, pues, los cuidaba, les enseñaba, les proveía, los alimentaba, etcétera. Hoy hemos escuchado un elogio para Jesús y su madre, un elogio que una mujer de la multitud le gritó al Señor. Esta mujer le dijo: dichosa la mujer que te llevó en su seno y cuyos pechos te amamantaron. Claramente podemos entender que esta mujer no conocía a la madre de Jesús, ¿verdad? Fue un elogio dado a Jesús para resaltar la dicha y felicidad que rodeaba todo lo que incluye la vida del Señor Jesús, ¿verdad? Estas palabras las dijo esta mujer para poder ella resaltar todo lo que incluía, ¿verdad?, de la alegría, la felicidad que a ella le incluía el poder escuchar, el poder conocer y obviamente el poder seguir al Señor Jesús. Ahora, indudablemente que la Virgen María fue dichosa, pues así, recordemos, así lo dijo su pariente Isabel, ¿verdad?, Santa Isabel, cuando ella le visitó en su 6º mes de embarazo, ¿verdad?, cuando ella llegó, y claramente Isabel le dijo: dichosa tú que has creído. O sea, le está diciendo: dichosa tú que has creído. Pero el elogio acá es para Jesús, por lo grande que era su presencia, su enseñanza, sus obras en medio de aquel pueblo. Y es que, hermanos, mire, hay personas
que por quedar bien dicen a veces ese tipo de elogios, ¿verdad? O sea, a mí la gloria es para el Señor, pero a mí me lo han dicho en varias ocasiones, ¿verdad? Me dice, qué dichosa de su mamá por los hijos que Dios le ha dado, ¿verdad? Porque gracias a Dios somos 2 hermanos sacerdotes. Entonces la gente a veces por quedar bien, aunque no conozcan a mi mamá, ni aunque la vayan a conocer, dicen a veces esas palabras. Pero hermanos, es sorprendente ante esas palabras, pues que era un elogio, ¿verdad? Palabras bonitas que alguien puede decir. Es sorprendente la respuesta del Señor Jesús a esas palabras o a ese elogio. Notemos entonces lo que el Señor Jesús responde cuando dijo él: dichosos todavía más los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Notemos, hermanos, que el Señor está reconociendo la dicha de su madre, ¿verdad? Porque claramente dice dichosos todavía más. O sea, él está reconociendo que su madre, aquella joven de Nazaret, aquella joven que había estado desposada con José, aquella joven había sido dichosa, ¿verdad? Obviamente eso es indudable, pues Dios la escogió entre todas las mujeres para ser ella la madre del Señor Jesús. O sea, eso, ¿verdad?, es verdaderamente indudable. Pero vemos cómo el Señor está diciendo que es más dichoso, o son más dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Esto nos deja claro, hermanos, cómo, mire, el escuchar la palabra de Dios es una dicha, es una bendición que nosotros debemos de valorar. Yo le puedo decir, mire, hay comunidades, fíjese, que anhelan escuchar la palabra. Yo agradezco a muchos hermanos que cuando a veces por razones de salud o por razones de cansancio no envío este audio por la noche, el siguiente día a las 5 o 6 de la mañana tengo 40, 50 mensajes en mi bandeja de WhatsApp, todos preguntándome: padre, ¿está bien? Padre, necesito el evangelio. Padre, necesito por favor que me envíe la reflexión de hoy. Y para mí no es ofensa, ni en ningún momento me molesta, al contrario. Créame, eso es lo que me levanta temprano y digo yo, bueno, tengo que enviar la palabra. Porque, hermano, hay comunidades, hay personas que anhelan escuchar la palabra. Es más, mire, hay naciones hoy en día donde no es permitido anunciar la palabra de Dios. Hay lugares, fíjese, donde es prohibido tener una Biblia, donde es prohibido cargar una Biblia. Y nosotros aquí, hermanos, mire, tenemos la palabra de Dios, se nos proclama, se nos anuncia, pero fíjese que es bien lamentable cómo muchas personas no valoran el mensaje, no valoran la palabra. Usted puede ver cómo a la hora que se está presentando el mensaje, la gente está dormida, la gente está haciendo otras cosas. Hoy en día puede ver cómo mucha gente en su teléfono, ¿verdad?, en las redes sociales, personas chateando con otros que no están ahí, y obviamente el mensaje se está presentando y no reconocemos ese privilegio. Yo creo que, y lo digo con mucho respeto para mis hermanos que están en el extranjero, cuando ellos están allá, hasta que llegan al extranjero, ellos dicen: caramba, qué hermoso cuando iba a la iglesia, qué hermoso cuando nos daban esas predicaciones, qué hermoso cuando podíamos compartir.
Y yo digo, y cuando nosotros acá tenemos ese privilegio y a veces no lo valoramos, por eso tenemos nosotros que valorar estos regalos que el Señor nos da, el poder tener la palabra, el poder escucharla, el poder entenderla. Mire, y es más, si usted no la entiende, usted puede preguntar. O sea, hoy es un tiempo hermoso. La palabra de Dios se está predicando por todos los medios posibles. Gracias a Dios, en nuestros países latinoamericanos hay libertad para poder presentar el mensaje. Y por esa razón es que el Señor Jesús dijo: dichosos los que escuchan la palabra. En la frase dichosos viene del hebreo makarios, que significa feliz o doblemente bendito. Esto significa que obviamente hay felicidad y bendición al escuchar y vivir la palabra. Ahora, claramente el Señor nos dice también que la dicha está en escuchar la palabra y ponerla en práctica. ¿Sabe usted que hay una diferencia entre oír y escuchar, verdad? Hay personas que van al templo pero no escucharon lo que dijeron o lo que dijo el celebrante o el predicador. Sin embargo, cuando usted escucha, cuando usted asimila, cuando usted interioriza, cuando usted almacena el mensaje, es ahí donde ese mensaje usted lo va a vivir, lo va a poner en práctica. Por eso es importante que nosotros vivamos esas enseñanzas del Evangelio, que esas enseñanzas las podamos practicar día a día, ¿verdad? Para que obviamente haya una transformación en nuestras vidas. Yo le puedo decir, hay una urgencia de practicar la palabra. Esta sociedad en la cual vivimos urge de testimonios que arrastren hacia los pies de Cristo. En un mundo tan degradado, es importante cómo nosotros debemos de ser los que pongamos por obra, los que pongamos en práctica la palabra de Dios. Esa palabra, mire, que la misma Biblia dice que es lámpara a nuestros pies. Esa palabra que nos presenta esos valores de justicia, de amor, de caridad, de solidaridad. Esa palabra que obviamente es inspirada por el Espíritu Santo y que es el mensaje de Dios para nuestros días hoy. Mire, es tan urgente porque cada día la maldad avanza, ¿verdad? Cada día las tinieblas avanzan. Yo siempre he dicho, cada día el diablo se inventa nuevos pecados. Cada día el diablo anda viendo a quién devorar. Por eso nosotros, los hijos de Dios, debemos de hacer que el reino de Dios también crezca cada día. Debemos de hacer nosotros que la obra de Dios no se quede estancada. Y le digo, lo hacemos avanzar cuando nos comprometemos con el reino a vivir los valores. Cuando por nuestro testimonio, hermanos o hermanas creen. Cuando por nuestro servicio podemos ayudar a otros a conocer a Dios. Cuando a través de nuestra ayuda, personas, hermanos, mire, son verdaderamente bendecidos. Sí, cuando el Señor nos utiliza para liberar, para sanar, para bendecir a su pueblo, ahí es donde el reino está creciendo. Y ahí es donde nos damos cuenta la dicha que hay en presentar la palabra, en presentarla. Por ello, permitamos que el Señor nos utilice, hermanos, de canal para llegar a otras personas. No le diga no le diga no a ser un siervo de Dios.
No le diga no a esos momentos que el Señor pueda poner para que usted sea verdaderamente ese instrumento. Al contrario, ¿verdad? Al contrario, digámosle: Señor, aquí estoy, utilízame. Y aquellas cosas que usted conoce de la palabra, mire, no sea egoísta con el conocimiento de Dios. Porque le puedo recordar, así como un día nosotros estuvimos a lo mejor en la prueba, ¿verdad? Estuvimos tal vez alejados del Señor, y el Señor llegó a nosotros y nos ayudó tal vez a través de una persona, a través de un familiar. Es más, llegó tal vez a través de un problema, fíjese, a través de una dificultad. Nosotros pudimos entender que solo no podíamos, que necesitábamos de Dios. Mire, así hoy en día hay personas necesitadas de Dios. Hay personas que en verdad les urge tener comunión con Dios. Y por eso es que aquí estamos nosotros. Muchas veces hay personas que cuando se habla de esto, de presentar el mensaje de Dios, piensan, ¿verdad?, en los sacerdotes, en los pastores, en aquellos líderes y lideresas, las cuales dicen, bueno, ellos sí tienen esa responsabilidad. Pero yo le puedo decir, mire, la responsabilidad es de todos los creyentes, de todos. ¿Por qué? Porque obviamente todos hemos recibido de Dios y todos somos testigos de las maravillas que el Señor ha hecho. Por eso le animo para que llevemos el mensaje. Y termino haciéndole una aclaración, porque cuando hablamos de llevar el mensaje, la persona piensa que, bueno, que va a ir a un pueblo y que, o por lo menos va a ir, ¿verdad?, a un lugar donde va a haber mucha gente, y que ya en medio de frente a toda esa gente se va a parar y va a comenzar a predicar la palabra. Bueno, y si Dios le da esos espacios, aprovéchelos. Pero hermano, cuando el texto nos habla de que debemos nosotros de poner en práctica la palabra, el lugar más importante donde hay que hacerlo, y por cierto, el más difícil, es en nuestra propia casa, es en con nuestra propia familia. Por eso yo le puedo recordar que es ahí, en medio de nuestra familia, en medio de nuestra comunidad, ahí en medio de nuestros compañeros de trabajo, ahí es donde nosotros debemos de llevar el mensaje de la palabra de Dios. Mire, personas negativas abundan. Personas negativas o personas que no conocen de Dios abundan. Pero basados en la palabra de Dios, anunciemos el mensaje. Basándonos en la palabra, hagamos la obra. Porque dijo Jesús, hay más fiesta en el cielo con un pecador que se arrepienta que con 99 justos que no necesiten arrepentirse. A muchos nos gusta predicarle a la gente que ya conoce, pero el reto es predicarle a los que no conocen. Y ahí es donde cada uno de nosotros sabemos, ¿verdad?, nuestra familia, tal vez amigos que no conocen de Dios, pero que necesitan urgentemente tener comunión con Él. Dichosos todavía más, dijo Jesús, los que escuchan la palabra y la ponen por obra. Quiera Dios, hermanos, que hoy podamos nosotros poner la palabra por obra y que esto nos permita poder testificar a todos lo grande y maravilloso que es nuestro Dios. Hermanos, que en este hermoso día el Señor nos bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén. Dinos, ¿qué te pareció la reflexión del Evangelio del día de ahora en la sección de los comentarios? Si eres nuevo, te invitamos a que formes parte de esta comunidad y compartas el Evangelio no solo a tus seres queridos, sino también a otras personas que estén necesitadas de escuchar la bendita palabra del Señor. Recuerda darle like a este video, suscríbete si aún no lo estás, ya que subimos videos todos los días. Así que muchas gracias y que Dios Todopoderoso nos acompañe hoy, mañana y siempre. Me ha sostenido.